tardes, Elisa. Muchas gracias por darte un minutito para responder esta breve entrevista. El año pasado yo me acuerdo que te realicé una entrevista general donde me hablaste del funcionamiento de tu biblioteca, de tu equipo de trabajo, de tus funciones las funciones que tenías y también hablamos de los usuarios que atendías. En esta segunda entrevista me gustaría dar un paso más allá y escuchar desde tu experiencia cómo responderías a ciertas preguntas que he seleccionado de diferentes foros de actividades que he tenido en el transcurso de la carrera y quiero que tú me las respondas para ver desde tu perspectiva. Entonces, la primera preguntita que encontré fue, ¿qué habilidades específicas crees que son cruciales para los bibliotecólogos y bibliotecólogas desarrollan el contexto actual de la información y la tecnología? Em, bueno, Felipe, primero que nada, saludarte. Un gusto aquí poder colaborar con tu desarrollo profesional y partiendo por responder esa, yo siento que las habilidades blandas son de las más importantes, fíjate, porque uno puede tener todos los títulos, toda la especialización profesional a lo largo de toda nuestra trayectoria, pero si no tienes habilidades blandas, no tienes cómo marcar la diferencia, no tienes Mm, cómo poder administrar equipos de trabajo y las relaciones con la comunidad que atiendes. claro. Por eso creo que son de las más importantes, si no lo más importante hoy en día. Claro, si toda atención a usuario, si el usuario no está conforme con tu trabajo, por mucho, claro, que tengas todo como súper bien Claro, catalogado pues yo puedo y tener un registrado. doctorado en administración de usuarios o no sé qué, o en información. Pero si no bajo todo eso, no soy capaz de bajar todo eso a la persona que estoy atendiendo enfrente, que estoy tratando de leerlo, de pensar qué espera cómo yo espero que llegue la respuesta a la pregunta que él necesita. O que yo creo que te pasa también que el perfil de nuestro alumno a veces ni siquiera eh, el estudiante que llega a preguntar algo sabe bien lo que quiere. Entonces, Y uno claro, es tiene que algo que ser pasa capaz constantemente. como que de adivinar, uno dice de adivinar, pero en realidad lo que tienes que tener un manejo de habilidades blandas y ¿No? no solo con los estudiantes, sino que con las personas con las que trabajas directamente y con las que no trabajas directamente también. Me parece que es súper crucial eso, porque aparte también eso se transforma también en el ambiente que se crea de atención y de trabajo conjunto, porque esas cosas que yo creo que se ven. Me parece también que es un punto de los más importantes. Todo el resto se puede ir aprendiendo eso, pero desarrollar eso lo primero es como Exacto. no. Sí, Estoy muy de es más acuerdo, la difícil verdad. de desarrollar. Y no es un tema, la verdad. Y no, y es un tema que va cambiando también, porque los públicos nos van cambiando, sus preferencias y sus formas hay que, Exacto. no sé, es verdad. La segunda preguntita de desarrollo de colecciones fue la asignatura. ¿Qué criterios deberíamos considerar para el diseño de colecciones en base a enfoque a audiencias? Esta pregunta ya es como más específica. Yo creo que se deben desarrollar aquellos espacios de menor conocimiento por parte de los usuarios, pero con un potencial de crecimiento. eh, a partir de generación de audiencia y al entregar nuevas posibilidades al usuario, también creo que es fundamental. O sea, no solo tener lo básico, sino que también ser capaz de ir creciendo y siendo un aporte para ese estudiante o para el docente que también nos consulta, que son parte de nuestra comunidad educativa. Mm. ¿Y tú cómo lo harías eso así como, eso es otra pregunta aparte de las que debías hacer, pero ¿cómo lo has hecho en tu experiencia? ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo lo podríamos hacer? Porque acá en INACAM Claro. no lo hacemos, pero eh, básicamente con encuestas o con lo que quieren. A lo mejor lo hacemos un poquito con la literatura digital. Como que ahí estamos plantando Ah, una pequeña semilla de lo que puede ser el desarrollo de colecciones en nuestra institución con algo tan
tan básico que antes no teníamos cubierta esa área, Mm. que es la Y es literatura. un tema que se mandaba. Yo, por ejemplo, también generé en algún momento una encuestita sobre el respecto y el tema, eso, por eso también me Sí, parte mi, de hecho, para esta asignatura que es la entrevista, estoy haciendo como mi, por si proyecto de, y está basada en esa encuesta que en su momento nacía esta necesidad de que los alumnos querían en material lúdico, material de esparcimiento. Y material, es un claro, tema. claro, que no lo teníamos. Ahora acuérdate que Mm. tuvimos una vez este proyecto de, ya no recuerdo cómo se llamaba, pero era que fue un proyecto y que tuvimos como acceso a posibilidad de tener 10 títulos con La dos compra copias de cada material uno, ¿te literario, se me acuerdo. acuerdas? De literatura. Pero ahí quedó, que era literatura impresa. Ahí quedó y yo creo que igual tuvimos bastante éxito con eso, porque Sí. ahí empezaron a aparecer nuestros usuarios distintos del que venía a buscar algo que le habían recomendado, que para hacer un trabajo, que el profesor les había dicho que ese libro estaba acá. eh, Empezaron a llegar los distintos, por los que quieren leer a Harry Potter, los que quieren leer el último bestseller, los que quieren leer manga. Entonces, Bueno, de ese proyecto fue que nació el tema de la literatura digital que se hizo este convenio y ahora está ya como viste. derivando en este nuevo que se está haciendo esta encuesta nueva. Claro, entonces así con estos pequeños desafíos y los enfrentamos con encuestas, con lo que tenemos, un recurso rápido que tenemos a mano. Sí, para conocer al usuario. Sí, no sé, es verdad. Y que nos va a poder dar buenos resultados. Entonces, siguiente pregunta de sistemas de gestión automatizados. En tu opinión, ¿qué ventajas y desventajas tiene la automatización de procesos en una biblioteca, archivo o centro de documentación? Yo siento que la automatización hoy día es parte del proceso, que no siento que haya una discusión en su integración porque ya es parte. Y las ventajas y desventajas son en base a las características y realidad de la unidad. O sea, yo creo que nunca está en duda su implementación. Siempre Eh, está, siempre es constante y Lo siempre que, va. lo que hay que conversar y discutir es cuál es el más apropiado para esta unidad o en este caso, por ejemplo, para unidad, para INACAP, que es una red de bibliotecas a lo largo del país, que cada sede tiene su biblioteca. Entonces lo que hay que evaluar y lo que hay que medir es qué tipo, No, pero claro. no si lo vamos a hacer o no, Bueno, igual en digamos. ese caso que tú mencionas, lo que sería una desventaja clara es como la diversidad de personas que, claro, por ejemplo, como cuando hubo un cambio de sistema de nosotros cambiamos de Milenio a Alma, claro, la adaptación nunca es fácil. Y cuando son como tan diversos, también hay un tema ahí. Pero a la larga Claro, claramente ayuda, son cosas que claramente eh, cooperan. claro, pero eso ya tiene que ver con un problema de recursos humanos, O de no de si es bueno o capacitación, no. es que claro, que como todo cosa, Claro. automatización nueva, programa nuevo que se haga, tiene que venir como con un proceso de implementación. Y bueno, lo que es bueno, claro, hacer parte a todo el personal Eso es muy que importante. trabaja directamente en biblioteca con lo que se va a implementar, porque eso también ayuda a la diversidad de opiniones y todo puede ser un aporte, no crítica, sino que todo Mm. puede ser un aporte para convengamos en que si ese sirve o no, si es adecuado o no a las Y en distintas, nuestro caso, que cada vez nos están implementando más sistemas, más cosas nuevas. porque somos realidades distintas desde el punto de vista del lugar geográfico, pero en definitiva todos tenemos algo en común, que tenemos usuarios que son estudiantes, docentes que son profesores en la institución y administrativos eventualmente. Claro, hay variaciones, pero claro, nuestra base es como la misma. No sé, es verdad. Claro, Y los claro. sistemas que tenemos que ir aplicando todos, claro, hay automatizaciones que puede ser como cada quien por su lado, súper puntuales, pero los como generales van para todos. Sí. Cuarta pregunta, del ramo fuentes y recursos de información. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentan los servicios de referencia en las bibliotecas hoy en día, especialmente con el auge de la información digital y las demandas de acceso remoto? Justamente eso, po, la obsolescencia de la información, la digitalización, la automatización eh, de las consultas y los servicios. O sea, eh, todo eso pueden hacer que pierda validez
y deteriore el sistema, el servicio de referencia por lo mismo, porque hoy en día antes era como que solo los médicos tenían que estar habitualmente estudiando, ¿cierto? Sí, Porque claro. su información iba cambiando muy rápidamente. Pero hoy en día, y claro, lo nuestro estaba, nuestra referencia estaba en libros físicos, en No, enciclopedias, en diccionarios. Entonces no, ahora que tenemos, le mencionas yo me río, por ejemplo, cosas de TI, de tecnología, que Excel 2005. Cosas, claro, que ya los obsoletos eh, ya pasan 2 años y ya están completamente obsoletos esas cosas. exacto, entonces hoy en día son todas las áreas. Porque claro, después se unió o sea, el área de salud ya siempre, uno sabe que eso está en permanente modificación, pero ¿qué pasa con lo que dices tú, con informática, con las áreas de incluso de electricidad? O sea, todas, o sea, Todos van cambiando. ahora todas esas áreas nos vemos enfrentadas a ese peligro, que es la obsolescencia de la información y cómo vamos a abordarlo para resguardar eso y que no se transforme en un servicio añejo cuando recién lo hicimos ayer. Claro, ¿Te no sé, fijas? ¿verdad? Porque, Y no, claro, y aparte en nuestro caso, los alumnos, los docentes, notan al tiro y te dicen, no, esto no me sirve, pero no se mueven un segundo, porque para eso sí cachan. Esto es muy claro, antiguo, todo eso, que el profe no, claro, no claro, sé, ¿verdad? ¿cómo vemos eso? Y claro, hoy día lo enfrentamos un poco apoyados con los recursos digitales, pero aún así los recursos digitales con los que contamos en la actualidad tampoco se mueven tan rápido. Entonces, tampoco, porque también ya tenemos un libro de Excel 2023, ¿lo tenemos? No, pues, no lo tenemos todavía. Hay Todavía algunas sigue, cosas. claro, todavía sigue un Excel antiguo porque es un libro impreso que fue digitalizado. Mm. Entonces, también ojo con eso, cómo lo abordamos eh, para que no tengamos un servicio deficiente. Mira, igual hay proveedores de los servicios digitales que tienen como plataformas, claro, más que libros, como plataformas. Me acuerdo que en algún momento se mencionó uno, no me acuerdo si lo teníamos, que tenía como cursos más actualizados, como una forma como más dinámica de Sí, presentarle un sí, servicio en al el área usuario. de la ingeniería hay, sí, hay uno me Mm, parece, que no recuerdo el nombre en este momento, pero sí, no, hay uno son libros digitales, pero no son libros impresos digitales. claro. No, pero yo creo que eso es el desafío, no ser obsoletos cuando la información se mueve tan rápidamente. Llegar a Sí, tiempo, es complicado, claro, ¿no? con Es un la, tema. con la respuesta. Y la última preguntita de la asignatura que era Sociedad, Información y Conocimiento es que me pareció como más atingente, más porque hoy en día todo es, ¿cómo impactan las inteligencias artificiales en las bibliotecas chilenas? Eh, yo creo que eso lo conversamos alguna vez antes, Es que hoy en que día se habla todos los temas de inteligencia artificial, claro, están en todos todas los días partes. uno, y a veces uno así como que ya otra vez, porque esto es lo mismo que escuché cuando salió el libro digital, en aquellos tiempos eran libros en CD o los ebooks, ay, ¿qué va a pasar con la industria editorial? Y finalmente ambos siguen conviviendo, digamos, porque también hay preferencias para ambos casos. Hay gente que todavía se niega a leer un libro digital, no le gusta No le sentir el gusta. olor, hojear la página, tener marcas página, qué sé yo. Pero yo creo que en el caso de la inteligencia artificial, el principal desafío que debemos abordar nosotros es el plagio. ¿Y cómo hacemos para que eso no ocurra? Y no solo para nosotros los bibliotecarios, los profesionales de la información, sino que también para los docentes. ¿Cómo logramos controlar el plagio con la inteligencia artificial? Porque, o sea, así como muy superficialmente uno ha visto algunas cosas que son claramente muy buenas, o sea, Sí, no sé, es verdad. sí, muy Es un buenas. tema. Y sabes que de hecho hace un par de semanas, como estoy dentro de los cursos que tengo uno que justo es de derecho sobre los derechos de autor, es como más tirado por legal.
y pasó que plantea un tema y me tocó buscar como unas abogadas, como para hablar, para justificar un poco la intervención en un foro. Y pasó que había un tema que más allá de que, claro, que la inteligencia artificial te puede hacer algo plagio, oye, esto es de tal persona, es del que hizo la inteligencia artificial, ¿de quién es? Hay otro tema que lo que están haciendo es que alimentan con información de cierto autor a la inteligencia artificial para que genere como ese estilo de ese autor. Entonces no es simplemente que como Claro, que copie algo textual, sí, no es como estamos que hablando se de alimenta escolares que para usan la de la inteligencia experiencia, artificial. se alimenta como de la experiencia para decirte algo. Entonces, ¿cómo abordas Exacto, eso legalmente? Y derecho de autor es súper complicado, es un tema. No, exacto. la verdad que me Sí, dije como, exacto. oye, esto es otra derivada de un problema que ya de por sí era problemático. Claro, ¿y cómo nos Oh, vamos a hacer cargo de eso? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo no, es un vamos a tema. evaluar? ¿Cómo? Entonces, Bueno, es un esa tema. es una, yo creo que de las mayores preocupaciones que debiéramos tener hoy en día. Sí, con los derechos de autor va a ser difícil. De hecho, hasta legalmente parece que hay un tema de, como que se está viendo como a nivel mundial el tema de qué pasa aquí. ¿Quién es el verdadero autor de esto? ¿A quién tú citas? Eso es también, no sé. Y si es que lo Claro, por el citan, momento porque citamos a inteligencia artificial, pero con eso también tenemos que ver cómo validamos todo, cómo lo resolvemos, porque a lo mejor no vamos a tener la capacidad de validar todo. O sea, en, en INACAP no hay tesis de grado propiamente tal, eh, pero en otras universidades que sí la tienen es un tremendo desafío. sí, no es un tema. Y Sí, aparte que hoy en día está cada vez más masivo su uso y cada vez más difícil porque siempre tratan de buscar la tercera rueda para tratar de que pase más piola, como la hora que es como unos, parece que le ponen como unos limpiadores de cuestiones para que se vea como más humanizada y trata sí, de que no no, te sí, queda detecten. perfecto. No, Yo he sí, visto es algunos una locura, trabajos y quedan perfectos. una Entonces, locura. uno lo ve todos los días, pues no solo aquí en Mira, tu ambiente de trabajo, sino cuando revisáis las redes sociales está mal que y lo diga acá porque impacta. estamos grabando y estamos en entrevista, eso, pero me pasó que me tocó hacer un trabajo grupal y algo olí mal y de que me habían pasado, oye, hice esta parte, la verdad, y la revisé, esto no funcionaba, ¿no? Y también tiré las orejas por ahí, Claro. pero está en todas partes un tema Claro, impresionante y está muy y uno se masificado. pregunta si a ese nivel de personas que están estudiando para obtener un título profesional que ya han estudiado antes, eh, lo están haciendo, entonces imagínate que puede temer un joven de 20 años que está haciendo un trabajo para, no sé, para, no sé, para contabilidad, para un proyecto de algo. ¿Qué va a No, temer? claro, nada, ¿Y cómo el docente puede evaluar eso? ¿Cómo, o sea, todos los docentes ahora tienen que estar arriba y están todos nivelados para usar inteligencia artificial? No, no, entonces es un tremendo desafío, yo creo que, uy, complicado. sí, Ya, Elisa, muchas gracias. Esas eran mis 5 preguntitas. Muchas gracias por tu tiempo. de Y nada. eso, pues voy a dejar de grabar, yo creo.